Bienvenidos al Exponential MBA de SpaceTechis, un MBA completo a través de 100 consejos para emprendedores. Entramos ya en el tercer bloque temático de este MBA, donde vamos a ver los consejos 28 a 33 sobre nuestro entorno, lo importante que es el entorno del emprendedor. Si recordáis, en el tema primero abordamos los primeros consejos, los consejos 1 a 15, en el que veíamos cómo teníamos que conocernos a nosotros mismos, saber quiénes éramos para ver si efectivamente queríamos ser emprendedores. En el bloque temático segundo hemos abordado todo lo que es la empresa, cómo queremos que sea nuestra empresa. Y bueno, pues empezamos efectivamente este tercer bloque sobre lo que puede ser el entorno, y aquí vamos a abordar en los consejos 28 a 33, pues entre otras cosas, todo lo que nos rodea, ¿no? Y para ello vamos a empezar entendiendo lo que es la agenda del siglo XXI en este consejo 28. Al final yo aquí he hecho una selección de los temas que considero que van a ser los más relevantes en los próximos años, ¿no? Y son temas que tenemos que entender. Si no entendemos nuestro entorno, no nos podemos adaptar a él, no podemos evolucionar ni resolver los problemas que se generan en ese entorno. Ya os digo, yo he señalado aquí probablemente los temas que he considerado más relevantes. Puede que se me escape alguno y en ese sentido estaré encantado de comentarlo con vosotros a través de la plataforma de cursos, ¿no? Desde luego a mí me parece un buen arranque el tener en cuenta en esta agenda del siglo XXI pues los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de 2030 de la ONU. Creo que Naciones Unidas en ese sentido ha elaborado una guía francamente interesante que os recomiendo que miréis, ¿no? El intentar cumplir esos objetivos desde luego sería un avance muy importante, ¿no? Porque al final se tratan probablemente las cuestiones más relevantes, ¿no? Y fijaos además que son objetivos de desarrollo sostenible. Si recordáis en el consejo anterior, en el 27, de lo que hemos hablado precisamente es de esa sostenibilidad. Pero bien, otra de las tendencias que tenemos que tener en cuenta en la agenda del siglo XXI, y también la comentamos en el consejo 26, es el tema de ser digital, ¿no? De todo el tema de la disrupción tecnológica y cómo nos encontramos frente a la cuarta revolución industrial, cómo todas las tecnologías lo están cambiando absolutamente todo y tenemos que estar, perfectamente informados de lo que está pasando y adquiriendo las capacidades digitales necesarias para poder adaptarnos a este nuevo entorno, a esta revolución que, como os he dicho varias veces, es una revolución, la tecnológica, que no es opcional, ¿no? Por otro lado, el tema del cambio climático, ya lo hemos abordado también en otro de nuestros consejos, cuando hablábamos precisamente de esa sostenibilidad, de esa economía circular, de las 3 R's de reducir, reutilizar y reciclar, uniéndolo a todo lo que es la responsabilidad y cómo podíamos vincular todo ello a la responsabilidad social de las empresas, a la responsabilidad social corporativa, ese dividendo social, y lo importante en definitiva que es que intentemos abandonar la economía lineal para acercarnos a una economía totalmente circular. Economía circular a la que precisamente deberá contribuir sin ninguna duda todo lo que es la innovación. Otra de las grandes cuestiones es el tema del empoderamiento femenino. Sin ninguna duda, desde luego es que no podemos dejar al margen al 50% de la población y sobre todo además que su visión aporta muchísimo valor. Dicho lo cual, yo creo que el empoderamiento femenino se ha de hacer desde el talento, desde la excelencia. Es verdad que tienen una visión muchas veces distinta a la que podemos tener los hombres, una visión que en definitiva es complementaria, pero yo soy muy partidario de ese empoderamiento a través de la excelencia y del talento, porque tienen muchísima excelencia y muchísimo talento. Otra de las tendencias, bueno, pues estamos ahora mismo en ella, ¿no? En el año 2015 Bill Gates avisó del posible riesgo de una pandemia, de un virus que nos encerrara a la población y bueno, pues una vez más sus predicciones se cumplieron y estamos con la crisis de coronavirus que empezó en diciembre de 2019 en China, que se pensó que era un tema que se iba a quedar simplemente en China, que luego se extendió por Italia y luego por España y bueno, pues ahora mismo está casi la mitad de la población confinada bajo estados de alarma y estados de emergencia. Y bueno, pues está cambiando muchas cosas, entre otras cosas, ya lo hemos comentado, ha forzado la digitalización de las empresas, pero también nos ha puesto de manifiesto una vez más cómo estábamos abusando de nuestro planeta y cómo el cambio climático es una consecuencia de la actuación humana, porque ahora mismo que estamos todos quietecitos en casa, pues los volúmenes de contaminación se han reducido considerablemente, ¿no? Por lo tanto, el tema de esta pandemia nos tiene que hacer aprender, entre otras cosas, la importancia de nuestros sistemas sanitarios
escenarios y probablemente nos debe preparar para a lo mejor posibles futuras pandemias para que estemos mucho más preparados. También es verdad que os hablo ahora desde un punto de vista muy subjetivo, bajo un confinamiento, y probablemente, bueno, pues a lo mejor esto es otra cosa que, sin perjuicio de que pueda volverse cíclica, recordemos que la última gran pandemia fue la gripe española en 1918 y por lo tanto, bueno, confiemos en que se sigan espaciando por lo menos en periodos de 100 y 100 años, si no pueden ser incluso más. Ahí también tendrá que contribuir muchísimo todo lo que es la investigación y el desarrollo, todo lo que es la innovación. Otra de las tendencias a tener en cuenta, si bien ha quedado algo rebajada, es el tema de las guerras, ¿no? La guerra nuclear era un miedo que se tenía sobre todo en la época de la Guerra Fría, pero bueno, ahí está, ¿no? Las potencias siguen teniendo acceso a armas, las grandes potencias a armas nucleares, y si bien es verdad que esa guerra nuclear e incluso esa propia Guerra Fría ha derivado en otro tipos de guerras, ¿no? Una guerra comercial, por ejemplo, entre China y Estados Unidos, que se ha camuflado a lo mejor bajo guerra comercial, teniendo en cuenta que puede ser una guerra tecnológica por ver quién se convierte en el dueño de la inteligencia artificial o en el gran innovador en inteligencia artificial y también en las tecnologías de 5G, ¿no? De telecomunicaciones. O sea que ahí tenemos esos tres riesgos de guerra. Luego es verdad que aquí planteo guerras comerciales, guerras nucleares, guerras tecnológicas, pero aquí hay otro gran problema, en mi opinión, y es que precisamente como consecuencia de la pandemia hay una gran escalada en lo que puede ser una crisis económica probablemente salvaje, que hay que tener cuidado porque se pueden destruir las clases medias, y si se destruyen las clases medias es mucho más fácil que se genere inseguridad ciudadana, conflicto, pillaje, y en un momento determinado esas inseguridades ciudadanas, hombre, yo confío en que no deriven en una guerra, pero bueno, nunca se sabe, ¿no? No hay que descuidarse en ese sentido. Y bueno, lo que os decía, al final es que estamos viendo cómo todo esto está sacando nuestras vergüenzas al aire, ¿no? Estamos viendo un colapso económico y político, y aquí nos debemos plantear, yo recuerdo el libro de Francis Fukuyama de El fin de la historia, ¿no? Que venía básicamente a concluir que al final una economía de mercado junto con una democracia era probablemente el sistema que se tenía que implantar en todo el mundo, ¿no? Y a lo mejor una vez más esta crisis del coronavirus ha puesto de manifiesto las deficiencias tanto del sistema de mercado, un sistema de capitalismo salvaje, y la democracia incluso también se ha puesto en riesgo. ¿Por qué? Y con esto no digo que pueda ser una solución, pero desde luego lo que se ha visto es que a lo mejor compite de manera más eficiente una China que tiene un partido comunista dictatorial que al final lo que hace es que impone y controla a la población, pero bajo una economía en cierta medida capitalista. Entonces ellos cuentan con la ventaja de lo que se dice, se ordena, se cumple. En las democracias eso es más complejo porque tiene sistemas de control que a veces hacen que sea todo muchísimo más lento, ¿no? Mientras que a lo mejor un sistema como el chino en un momento determinado imponen una orden y ahí se ejecuta esa orden. Es verdad que es a cambio de renunciar a muchísimas libertades, y con esto, ya os digo, yo simplemente lo planteo como pregunta: ¿es esto el fin del fin de la historia? Es decir, ¿hay que replantear los modelos? ¿Hay que mejorar los modelos? A mí no me cabe ninguna duda que desde el punto de vista de las economías de mercado son economías que funcionan razonablemente bien, pero desde luego que hay que realizar algunos ajustes, ¿no? Al final hay que reforzar probablemente el estado del bienestar, ¿no? Y probablemente, y sin perjuicio de que la economía de mercado es interesante, probablemente haya que reforzar algo a las administraciones públicas, porque precisamente lo que se ha mostrado es su ineficiencia en muchos casos en esta época, probablemente porque no gozaban de la fuerza o el poder suficiente para poder imponerse, ¿no? Pero bueno, dicho lo cual, ya os digo, no es que me pronuncie por una cosa o por otra, sino simplemente hago esta reflexión, ¿no? ¿Es necesario darle una vuelta? Probablemente sí, ¿no? Por otro lado, otro tema que se viene planteando desde hace tiempo es el tema de las nuevas profesiones, ¿no? Desde los temas de cómo la robotización va a acabar con muchos empleos. Pero bueno, yo en ese sentido siempre digo que soy una persona optimista, ¿no? Los países con menores tasas de paro, como Alemania, Japón, Singapur, Corea del Sur, son los países con mayor índice de robotización, ¿no? Y además han hecho todas estas nuevas tecnologías que surjan nuevas profesiones que antes ni conocíamos, ¿no? Como el community manager, como el experto en ciberseguridad, el experto en experiencia de usuario, ¿no? Y luego, fijaos, una vez más, volvemos a ver cómo la pandemia del coronavirus ha roto nuestros esquemas en algunos casos, ¿no?
Pensábamos que profesiones como los cajeros o las cajeras de los cajeros y las cajeras de los supermercados no iban a ser útiles, o como los camioneros en un momento determinado los camiones van a ser autónomos, y resulta que bueno, incluso despreciábamos profesiones del sector primario, ¿no? Y resulta que ha llegado una crisis, una pandemia global, y quienes están dando la cara por nosotros, aparte de los sanitarios, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, del Ejército, nos encontramos con profesiones como los reponedores de supermercados, los cajeros de los supermercados, los camioneros transportándonos, los agricultores dándonos servicio. Por lo tanto, ojo, que a lo mejor esas profesiones que en un momento determinado la digitalización estaba despreciando, hay que volver a ponerlas en valor. En este sentido, vamos, con todos estos cambios, uno de los puntos claves en la agenda tiene que ser la educación. Yo siempre os digo que la educación no cambia el mundo, sino que cambia a las personas que van a cambiar el mundo, ¿no? Lo decía Paulo Freire, y lo creo sinceramente, y más desde una empresa que se dedica precisamente a la formación en competencias, ¿no? Y en este sentido los cambios en la educación tienen que venir sí o sí, ¿no? Ya hemos visto que uno de los temas es la adquisición precisamente de las competencias digitales. Los colegios se han visto desbordados y no han sido capaces de adaptarse bien a esto de tener que dar la formación online, ¿no? Nos encontramos también con un tema de pirámides poblacionales, es decir, un tema demográfico bastante curioso, ¿no? Vemos cómo hay un envejecimiento de la población y cada vez nacen menos niños, y ese es un problema que tendremos que afrontar, e incluso que tiene que ver mucho también con el nivel de desarrollo de los países, ¿no? Al final, pues parece que los países del tercer mundo siguen teniendo una tasa de natalidad importante, con el que tendrán que cubrirse pues las deficiencias que tienen los países a lo mejor más desarrollados debido al envejecimiento de sus poblaciones. Bueno, además, nos encontramos con un fenómeno también bastante curioso. Por un lado, se lleva hablando de la despoblación. En España, por ejemplo, se ha hablado mucho de la España vaciada, ¿no? De cómo las zonas rurales se han ido despoblando, pero curiosamente, con el tema también del coronavirus, muchísima gente se ha vuelto a los pueblos para sentirse más protegido y más resguardado, ¿no? Y luego también nos estamos encontrando con fenómenos de migración inversa, ¿no? Gente que está volviendo a sus lugares de origen. Además, ya hemos hablado algo de tema de crisis política, pero no quiero dejar de pasar por alto el tema de la Unión Europea, ¿no? Al final, la Unión Europea era un poco el resguardo de los valores de Occidente, y sin embargo estamos viendo cómo se está fragmentando, ¿no? Cómo no son capaces de ponerse de acuerdo todos los países. Ya hemos visto que ha habido el fenómeno del Brexit recientemente, y bueno, ahora mismo también una falta de solidaridad entre los países dentro de la Unión Europea en plena crisis, ¿no? Estamos viendo como algunos países del norte están en ocasiones burlándose incluso de los países del sur como consecuencia de la pandemia, lo cual no me parece una cosa ni acertada ni justa, al margen de que pueda dar votos para las elecciones que tengan esos países, ¿no? Y bueno, muy vinculado con esto, al final lo que estamos viendo también es que se está produciendo un fenómeno de desglobalización. Es verdad que a lo mejor la globalización salvaje también ha sido una de las causantes de todos los grandes problemas a los que nos enfrentamos en este siglo XXI, pero es verdad que también que los grandes problemas hoy en día son globales y las respuestas deben ser globales. Y si no se dan respuestas globales y no se atienden y se es solidario entre las distintas naciones, al final lo que surge es el populismo, y el populismo siempre es peligroso, ¿no? Vinculándome también a todo el tema de la fragmentación de la UE y del tema de la desglobalización, por otro lado lo que estamos viendo es algo bastante significativo, y es que si uno coge hoy en día una bola del mundo, ya el Atlántico no es lo importante, toda la zona del Atlántico no lo es, todo se está volcando hacia el Pacífico, ¿no? Y por lo tanto estamos trasvasando la importancia de los modelos económicos, de los modelos sociales, del meridiano de Greenwich al estrecho de Malaca, ¿no? Al final el Pacífico, todo lo que es la parte de China, toda la parte de Asia hacia lo que puede ser Estados Unidos, es ahora mismo el foco donde están los grandes temas, ¿no? Y por último, y tal vez sea una consecuencia de todo lo anterior, de todo lo que estamos viendo, de todos los frentes que tenemos abiertos, nos estamos encontrando un mundo sin liderazgo ni visión común, ¿no? Y esto sí que es preocupante. Y digo que es preocupante porque precisamente, aunque este MBA se centra en temas de emprendimiento, temas de tecnología, temas de innovación, si recordáis, en el consejo número 15 hablamos de liderazgo. Y yo lo que sí que me gustaría es que cualquiera de los que pasarais por este programa, o cualquiera de los que seáis mis alumnos en este programa o en otros, ya sean presenciales, online,
es que intentéis ser líderes, ¿no? Líderes que inspiren a los demás y líderes que intenten cambiar y hacer mejor las cosas. En cualquier caso, vemos que hay muchos obstáculos por delante, pero decía Antoine de Saint-Exupéry, el padre del Principito, que el hombre se descubre cuando se mide con un obstáculo. Así que nada, vamos a medirnos con los obstáculos que tenemos por delante en el siglo XXI y vamos a ver si entre todos los superamos. Bueno, termino con este consejo número 28 sobre lo que es la agenda del siglo XXI y nada, nos vemos pronto, nos vemos en la red.